Método de capas cilíndricas, volúmenes de sólidos. Vamos a empezar con el tercer método para encontrar volúmenes. Antes vamos a recordar que tenemos un rectángulo en el que identificamos una base, identificamos la altura y podemos encontrar el área multiplicando base por altura. Pero si nosotros a la gráfica anterior le agregamos un espesor, identificamos una base, identificamos su altura, pero también tenemos un espesor. Entonces ya no podemos encontrar el área, ahora podemos calcular el volumen. Y la fórmula es base por altura por espesor. Ahora imaginemos que de la gráfica anterior unamos las dos puntas. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener un cilindro. En este cilindro debemos identificar algunos puntos importantes. X, que representa el radio de la gráfica, y F, que es la altura de la gráfica. Pero, aquí voy a hacer una puntuación. Esta X es cuando gira alrededor del eje Y. ¿Okay? Enseguida les voy a explicar por qué hice ese comentario. Entonces, si nosotros tenemos la gráfica anterior, la F dijimos que representa la altura, el espesor es diferencial de X y 2πx es la base. ¿Por qué 2πx? Porque si nosotros recordamos la gráfica anterior, nosotros tenemos aquí un círculo. Entonces, si yo quisiera saber esta distancia del círculo, estamos encontrando el perímetro. De tal manera que 2πx representa el perímetro de esta circunferencia. Por eso es la base 2πx. Entonces el volumen sería 2πx, que es la base, por f de x, que es la altura, por dx, que es el espesor. Entrando al método específico de capas cilíndricas, tenemos esa gráfica. Nosotros podemos hacer un corte, por decirlo así, y podemos ver como si fuera una capa de cebollas. Entonces por eso se ve en esta parte diferentes capas. Por eso se llama capas cilíndricas, o en algunos libros los van a conocer como cascarones. Es el mismo método. Vemos que tiene una distancia, un límite A y un límite B. Y aquí tenemos nuestra función f de x. Y entonces el método de capas cilíndricas para encontrar el volumen es igual a la integral de 2πx por f de x en dx desde A a B. Recordemos que 2πx es la base, ¿ok? X es el radio y f de x es la función. Y dx es el espesor, ¿cierto? Ahora, si hacemos una comparación con los casos anteriores, tenemos las siguientes diferencias. En los casos anteriores, si giraba en torno al eje Y, trabajábamos con Y. Si giraba con X, trabajábamos con X. Pero en este método es lo contrario. Si trabajamos, o mejor dicho, si la gráfica gira alrededor de Y, integramos con respecto a X. Y si gira con respecto al eje X, trabajamos con Y. ¿Ok? Entonces no se les olvide. Si gira con respecto a Y, trabajamos con X. Si gira con respecto a X, trabajamos con Y. Es la única diferencia con los casos anteriores que hemos visto. Y aquí tenemos la formulita, para que no se les olvide. Ejemplo 1. Cuando gira alrededor del eje Y. ¿Ok? Dice, encuentra el volumen del sólido que se forma al girar la región acotada por las gráficas. Y igual a 2x al cuadrado menos x al cubo y y igual a 0. Son dos gráficas, ¿ok? Solución. Primero igualamos las dos funciones para encontrar los límites. Factorizamos el factor común, que en este caso es x cuadrado, y encontramos los puntos, despejamos. x1 vale 0 y x2 vale 2.
Graficando. Tenemos esa gráfica utilizando GeoGebra, pero nosotros delimitamos, ¿cierto? Entonces decimos de 0 a 2 es la gráfica que nos muestra, desde 0 a 2. Ahora hacemos girar en el eje y esto en la gráfica principal se proyecta en la parte izquierda, obviamente porque se va girando en torno al eje Y. Y se forman los cilindros. Aquí puse dos cilindros, uno interno y otro externo, por decirlo así. ¿Ok? Pero son una infinidad de cilindros que van formando el volumen. Entonces, teníamos nuestra función. Aquí está es f de x, es esta la función, que también es la altura, obviamente. Tenemos nuestra dx, que es nuestro espesor de nuestro cascarón o de nuestro cilindro. Tenemos nuestra formulita y recordemos otra vez que x es el radio de esta circunferencia. ¿Ok? Es el radio. Perfecto. Ahora, continuando con el ejemplo anterior, o con el ejercicio mejor dicho, reemplazamos en nuestra formulita, decimos que el volumen es igual a la integral desde 0 a 2, porque vimos que va de 0 a 2, encontramos esos resultados, de 2pi x, x recordamos que es el radio porque está girando en torno al eje Y. Y la función principal, que la función principal en este caso es 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Y hacemos las operaciones como ustedes ya lo saben hacer. Multiplicamos esta x, en este caso que sería el radio, por la función. Integramos y reemplazamos los valores de 2 menos la variable inferior, que es 0. Y nuestro resultado final es 16 quintos pi unidades cúbicas. Ustedes lo pueden comprobar, pero prácticamente lo importante es la fórmula y de dónde sale x y de dónde sale f de x. Lo demás es completamente igual a lo que hemos visto anteriormente. Ejemplo 2. ¿Qué pasa cuando se tienen dos funciones? El problema dice calcular el volumen del sólido obtenido al girar alrededor del eje Y la región acotada entre y igual a x y igual a x al cuadrado. Nosotros vemos y hemos graficado estas mismas funciones en los casos anteriores. Vemos que y es igual a x, aquí es la recta, y sabemos que, o lineal mejor dicho, y y es igual a x al cuadrado es una parábola, aquí lo vemos. ¿Okay? Si nosotros igualamos las dos funciones, vamos a encontrar que nuestros puntos son de 0 a 1. ¿Okay? Nuestro limitante es del 0 al 1. Ahora, recordemos que nuestra f de x es la altura, ¿ok?, de nuestra función. Entonces, por eso dice la altura del cascarón es x menos x cuadrada. ¿Qué quiere decir? Superior menos inferior. Superior menos inferior. Y gira alrededor del eje Y. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con valores de x. Entonces, recordamos la formulita, 2πx por f de x en dx desde a a b. Y entonces reemplazamos. En este ejemplo también nuestro radio es x porque está girando en torno al eje Y. Y nuestra función principal, que es x menos x cuadrada, que es superior, gráfica superior menos gráfica inferior. Después hacemos operaciones, multiplicamos el radio, en este caso que es x por la función. Y ahora vamos a integrar, como ustedes lo saben. Y después vamos a reemplazar valores desde 0 a 1. Y el volumen en este caso es pi sextos unidades cúbicas. Ejemplo 3. Cuando gira en paralelo a un eje. Aquí tenemos nuestra formulita para que no se nos olvide, pero ya no va a girar específicamente con respecto al eje Y o con respecto al eje X. Es aquí cuando vamos a utilizar unas condiciones.
Estas condiciones en los temas anteriores casi no se han presentado, así tan específico, pero sí, C es el valor central, o con respecto a qué va a girar nuestra función. Si C es mayor que B, o se refiere al límite mayor, entonces el radio va a ser C menos X. Recuerden que en los anteriores ejercicios nuestro radio solamente era X, pero ahora va a cambiar. Pero si ese centro es menor que A, entonces el radio es X menos C. Que no se les olvide. C menos X cuando C es mayor o igual que B, que nuestro límite superior, o C es menor o igual que A, entonces X menos C sería nuestro radio. Ejemplo, determinar el volumen de f de x es igual a x al cuadrado. Acá tenemos los limitantes del 0 al 2. Pero cuando gira alrededor del eje, o mejor dicho, de x igual a 4. Entonces, tenemos nuestra gráfica. Ahí está. Es una parábola. Tenemos nuestro límite inferior, que es 0. Nuestro límite superior, que es 2. Pero dice que va a girar alrededor del c igual a 4, porque va a girar cuando x es igual a 4. Entonces, tenemos nuestra grafiquita, nuestros límites, ahí está el centro, pero aquí quiero hacer una puntuación. Recuerden, nuestra función principal va del 0 al 2, ¿ok? Del 0 al 2, porque eso nos dice nuestro límite, del 0 al 2. Nuestro centro es el 4. Del 2, que termina nuestra gráfica principal, hay dos espacios. Entonces, si C es 4, para graficar el otro pedazo necesitan darle dos espacios también y después graficar. Mucho cuidado. Si se fijan, mi gráfica, por decirlo así, va del extremo inferior, del 0 hasta el 4. Y obviamente, o más otros 4, va a ser hasta el 8. ¿Ok? Mucho cuidado con las gráficas. Y tenemos nuestra formulita, que es volumen es igual, va desde 0 hasta el 2, de 2pi. Ahora recordemos, nuestro centro es mayor que el 2. Por eso dijimos que C, que es 4, menos X por X al cuadrado, que es la función principal. No se olviden esto, nuestro radio cambió porque C es mayor que B. ¿Okay? Aquí está nuestro centro. Ahí está nuestra formulita. Entonces aquí se forman los cilindros que les comentaba. Nuestro límite superior, inferior, nuestro centro. Ojo, que no se les olvide las condiciones. Si es menor que A, nuestro centro, pensando que nuestro centro va a estar acá. Entonces nuestra gráfica iría hasta este lado. ¿Ok? Deben tomar en cuenta eso. Bueno, por mi parte es todo. Ojalá que puedan realizar los ejercicios. La verdad está muy fácil. Solamente es cuestión de guiarse con este ejemplo. Y también les voy a pasar el link del libro para que puedan guiarse. Muchas gracias.